Vale, el domingo pasado, esta es segunda parte del libro de Job, comentaba que lo que sabemos de Job, hago un repaso rápido, es en los primeros 5 versículos del primer capítulo, que era una persona que temía a Dios, se abstenía de lo malo, presentaba ofrenda y no se alejaba de Dios. Es decir, una lección de su vida como peregrinos que somos, son esas 4 cosas. Pero a partir del versículo 14 empiezan a llegar las tragedias. Las tragedias en su vida. Sufre la maldad del hombre, en los versículos 14, 15 y 17. Sufre desastres naturales, es decir, maldad del hombre, vienen y roban su ganado. Desastres naturales, pues cae rayo y mueren ganado, y luego también hay un viento y sus hijos son muertos cuando le cae encima el bloque de pisos. Y luego sufre la enfermedad, es decir, sufre cosas que tienen lógica, ¿no? Es decir, la maldad del hombre, pues si sufres por eso, pues es que el hombre, por la caída, hay un libre albedrío y hay hombres y mujeres que usan ese libre albedrío para hacer el mal. Desastres naturales, pues entendemos que el mundo es un mundo caído y por lo tanto el mundo gime, como dice Pablo en, creo que es Romanos, el mundo está gimiendo hasta que venga la redención. Vale, pues se puede entender que nos va a tocar los desastres naturales. Y las enfermedades, de nuevo, por la caída, somos seres humanos que morimos y parte de ese proceso de muerte son las enfermedades. Y todo esto le ocurre a Job. Y su reacción fue, a principio, él razona y dice, ¿no es justo recibir lo malo de Dios como he recibido lo bueno? Entonces él hace ese razonar. Yo no tenía nada al nacer y voy a morir y no voy a tener nada cuando muera. Un razonamiento, bueno, me toca esto por esto y esto y esto. Luego empieza en el capítulo 3 hasta el capítulo 7, empieza a lamentarse, empieza a expresar su angustia. Pide una respuesta lógica. Cuando ya nos adentramos un poco más, pide una respuesta. ¿Por qué me está ocurriendo esto? Y reitera vez tras vez tras vez que es una persona justa, aunque reconoce que no es perfecto. Pero soy justo y no entiendo por qué esto me está ocurriendo. Y a medida que empieza a sufrir más y más y más, ahonda Job, en la pregunta del por qué me está ocurriendo esto. Que es la pregunta que todos nos hacemos cuando sufrimos sufrimiento a la que no le podemos dar una respuesta lógica. La respuesta de sus amigos, Elifaz, dice, tú sufres porque has pecado. Causa y efecto. Tiene que haber pecado en tu vida porque estás sufriendo. Su amigo Bildad dice, tú sufres porque has olvidado a Dios. La lógica es, has olvidado a Dios, por eso estás sufriendo. Y luego Zofar, su amigo el tercero, dice, Dios te está castigando menos de lo que mereces, porque seguro que hay pecado en tu vida. Es decir, da gracias que no sufras más porque mereces sufrir más. Bueno, y nos introduce entonces Job a este concepto del sufrimiento del inocente. Job, en todas esos razonamientos que le dan sus amigos, él dice, pero es que yo no he hecho nada, yo soy justo. Es verdad, no soy perfecto, pero yo hago escrutinio de mi vida y no veo que haya hecho nada mal. Entonces no entiendo por qué esto me está ocurriendo. Y Job nos introduce al sufrimiento del inocente.
ese concepto de que no hay causa y efecto, no es porque hayamos dejado al lado a Dios, no es por disciplina de Dios, no es por compartir los sufrimientos de Cristo, que es un tema que se nos introduce en el Nuevo Testamento, donde la razón por el sufrimiento es un misterio. El sufrimiento inocente conlleva el elemento del misterio. Ahora, la respuesta de Dios al sufrimiento de Job, y es ahí donde retomamos, Job dice en el capítulo 38, no, antes, 31. Yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. Bien sé que el todopoderoso Dios que está en lo alto envía calamidades a quienes hacen esto. Si he mentido y engañado, que Dios me pese en una balanza justa y así sabrá que soy inocente. Es decir, Job empieza con este concepto de el sufrimiento del inocente y el misterio. Él sigue reclamando de que él es justo, él no ha hecho el mal. Si yo hubiera sido injusto con mis siervos, ¿cómo podría presentarme ante Dios? ¿Qué podría responderle cuando me pida cuentas? Jamás maltraté al pobre o hice llorar a la viuda. Versículo 29 de ese capítulo 31. ¿Acaso me alegré de la ruina de mis enemigos? Jamás maldije a nadie, ni pedí venganza. A ninguno de mis siervos dejé pasar hambre. Y en el 35, ¿cómo quisiera que Dios me escuchara? Estampo aquí mi firma, que me responda el Todopoderoso. Si Él quiere contender conmigo, que lo haga por escrito. Llevaré esta acusación como una corona. Entonces yo le contaría exactamente lo que hice y por qué, y le presentaría mi defensa como quien es escuchado por él. ¿Qué hace Job aquí? Yo soy justo. Y reclama de Dios, vamos a sentarnos cara a cara y tú me presentas, eso sí, por escrito, tus quejas contra mí. ¿Qué tal? Este es el hombre hablándole a Dios. Está en un punto, sufriendo tanto, reclamando, vale, si tanto hay contra mí, entonces sentémonos cara a cara, presenta tus acusaciones por escrito y yo te voy a responder. ¿Quién de nosotros como creyentes hemos peleado con Dios de esa forma? Se nos enseña que una actitud que debemos tener con Dios es una actitud de humildad, una actitud de lo creado ante lo creador y el creador, y eso es cierto. Pero Job nos introduce otra forma de relacionarnos con Dios. Y es una forma que me gustó la reacción de Lola. Dice, Jolín. Siéntate y yo te voy a reclamar. ¿Por qué está ocurriendo esto conmigo? Esto yo no lo entiendo. Esto no es justo. Bueno, ¿cómo le responde Dios? Pregunto, ¿cómo le responde Dios? ¿Os acordáis?
contándole quién es él y lo que ha hecho. ¿Cómo le responde Dios? Mira, si tienes algo contra mí, vamos a sentarnos y escríbelo para que no se te olvide. Entonces tú me acusas y yo te voy a responder. Ese es Job diciéndole a Dios: venga, vamos a cernirnos los pantalones y vamos a sentarnos, porque esto ya es serio. Yo no entiendo lo que está pasando. Entonces, sentémonos y hablemos como hombres, a pecho descubierto. Este es Job hablándole a Dios. ¿Cómo le responde Dios? Capítulo 38. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino: ¿por qué con tu ignorancia niegas mi providencia? Prepárate ahora para la lucha, pues voy a exigir de ti algunas respuestas y tendrás que responderme. Bien, ¿querías hablar conmigo cara a cara? Aquí estoy. Ahora yo te voy a hacer algunas preguntas a ti. Tú me estás haciendo preguntas a mí. ¿Por qué me está ocurriendo esto? Yo te quiero hacer unas preguntas a ti. Es decir, aquí ¿querías hablar a pecho descubierto? ¿Querías hablar de hombre a hombre? Pues venga, vamos a hablar de hombre a hombre. Tú lo pediste. Tú querías hablar. Vamos a hablarlo. ¿Dónde estabas tú cuando yo eché las bases de la tierra? Dímelo, si tanto sabes. ¿Sabes cómo se calcularon las dimensiones? ¿Y quién fue el agrimensor? 39. ¿Sabes cómo paren las cabras monteses? Y él empieza a responderle no a sus preguntas, sino le empieza a mostrar misterios. Misterios, misterios. ¿Fuiste tú el que esparciste? ¿Sabes cómo se hizo eso, todas las estrellas? Misterio. ¿Sabes tú de las entrañas del mundo? Las aguas, ¿cómo se produce? Misterio. Dímelo, responde. Lo que hace Dios en su respuesta es afirmar su soberanía. Yo hice todo esto. Lo que te está ocurriendo a ti no sale de mi soberanía. Pero no le responde a las preguntas. Y en esencia lo que le está diciendo Dios es: Job, si tú no puedes comprender el mundo físico y cómo funciona, lo que dije el domingo pasado, ¿cómo vas a comprender la justicia divina? Si no me puedes dar una respuesta a algo para mí que es fácil decirte cómo fueron hechas las estrellas, si ese misterio no lo entiendes y no comprendes, ¿cómo vas a comprender misterios aún más grandes de mi justicia divina? No lo vas a poder comprender. Ahora, ¿cuál debería ser la respuesta de Job ante algo así? Pues quizás la respuesta de Job, yo hubiese dicho, pero eso no es respuesta. Yo estoy haciendo estas preguntas, eso no es una respuesta válida para mí. Esa sería mi respuesta sin haber estado ahí. Pero es que Job está viendo desde un torbellino, cara a cara, al creador del mundo. Y cuando el creador del mundo le responde diciendo: no comprenderás los misterios y tienes que confiar en mi soberanía, la respuesta de Job es interesante, porque es una respuesta que vemos en toda la Biblia cuando el hombre ve a Dios cara a cara. La respuesta de Job, versículos 3
capítulo 40. Entonces Job respondió a Dios: no soy nada. ¿Cómo podría jamás hallar las respuestas? Me tapo la boca con la mano y guardo silencio. Ya he hablado demasiado. Versículo o capítulo 42. Entonces Job responde a Dios: sé que todo lo puedes y que nadie es capaz de detenerte. Preguntas: ¿quién ha sido tan necio como negar tu providencia? Soy yo. Hablaba de lo que ignoraba en absoluto, de lo que no comprendía, de cosas demasiadas admirables para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Déjame plantearte las preguntas, a ver si eres capaz de responder. Pero ahora yo digo: había oído hablar de ti, pero ahora te he visto y me detesto y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando ve la presencia del Señor, sus preguntas quedan a un lado y lo que hay es un reflejo de quién es Él. No merezco ni que me hables, no merezco incluso de que tomes nota de mí. Ahora, esto es algo que ocurre en toda la Biblia. Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías se está lamentando de la situación y cuando ve al Señor, se derrite como un terrón de azúcar. Yo vi al Señor el año que murió el rey Uzías. Ocupaba un trono sublime y el templo estaba lleno de su gloria. Sobre él revoloteaba poderosos serafines de 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con otros 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. En gran coro antifonal cantaba: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. ¡Qué tremendo canto! Hizo temblar el templo hasta sus cimientos y súbitamente todo el santuario se llenó de humo. Entonces dije: esta es mi muerte. No dijo: gloria a Dios, alabado sea el Señor, y danzando toda la temporada. Que hay razón por danzar. Pero lo que quiero que tú entiendas es lo siguiente: desde Job en adelante, cuando ves cara a cara al Señor, todos tus planteamientos de justicia, de por qué me ocurre, de que no estoy de acuerdo, todos esos planteamientos se ponen a un lado. ¿Por qué? Porque ahora le estás viendo tal como es y lo que ocurre es decir: yo no merezco estar aquí. Tierra, trágame. ¿Cómo he sido tan necio? ¿Cómo he sido capaz incluso de formular esas preguntas? Y dice Isaías: muerto estoy, porque soy un pecador de boca impura, miembro de una raza pecadora, de inmunda boca, y sin embargo he mirado al Rey. Ahora es Isaías. Vamos a mirar a Juan en Apocalipsis, capítulo 1. Lo que quiero de nuevo es, desde Job, cuando hacemos estos planteamientos hacia la soberanía y la injusticia de Dios, en primer lugar, cuando le vemos cara a cara, esos planteamientos van a estar a un lado. ¿Por qué? Porque lo que nos damos cuenta es que estamos en presencia de aquel que es sin pecado y nosotros vemos nuestra condición. Ahora, ¿quién era Juan? Te pregunto, ¿quién era Juan? Era apóstol de Jesús, era discípulo. ¿Qué tipo de discípulo era Juan? Pregunto. El amado. Entonces, si es el amado del Señor, ¿conocía bien a Jesús? ¿No? Sí, ¿verdad? Lo conocía muy bien. Vale. Mira la reacción de aquel que recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús esa última noche. Es decir, una intimidad, una relación de una amistad muy profunda,
Mira la reacción de este hombre cuando ve a Jesús tal como le ven en el cielo hoy día. Mira su reacción. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 a 18. Yo, Juan, hermano de ustedes, compañero en el sufrimiento, en el reino y en la fortaleza que nos da Jesucristo, un día del Señor estaba en la isla Patmos, a donde me habían desterrado por predicar la palabra de Dios y contar lo que sé de Jesucristo. Entonces quedé bajo el poder del Espíritu Santo y escuché detrás de mí una voz que, estridente como toque de trompeta, me dijo: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a 7 iglesias que están en Asia. Y enumera las iglesias. Cuando me volví para mirar al que me hablaba, vi 7 candeleros de oro y en medio de los candeleros estaba un personaje muy parecido al Hijo del Hombre. Es que ni lo reconocía. Muy parecido al Hijo del Hombre, vestido de un manto que le llegaba hasta los pies y ceñido al pecho con una banda de oro. Tenían el pelo blanco como la lana o la nieve, los ojos penetrantes como llamas de fuego, sus pies parecían como bronce al rojo vivo en un horno y su voz retumbaba tan fuerte como una catarata. En la mano derecha sostenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, el rostro le brillaba como el resplandor del sol cuando brilla con toda su fuerza, y al verlo empecé a danzar. Que me meto con el danzar, no por meterme con el danzar, pero cuando le veamos cara a cara, caí a sus pies como muerto. Pero puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no temas. Una persona más, Pedro. Cuando ve quién es Jesús, su actitud cambia enormemente. Pedro, Lucas 5. Lucas 5, conoces bien, Jesús está enseñando y los discípulos han estado pescando toda la noche. Y Jesús, los discípulos, que todavía no son sus discípulos, Jesús le pide a Pedro: Pedro, déjame usar tu barca, rema mar adentro para que yo pueda hablar, que me escuchen mejor. Y luego le dice: ahora rema más adentro y tira la red al otro lado. Y en ese capítulo 5, versículos del 1 al 11, lleva la barca donde el agua está más profunda y ahí echa tus redes para pescar. Y Simón le responde: maestro, ya estaba escuchando enseñar. Maestro, ¿es Jesús maestro? Sí, maestro. Toda la noche hemos trabajado sin descanso y no hemos pescado nada, pero puesto que tú me lo mandas, tú que no sabes cómo pescar, tú que eres un gran maestro, pero vale, yo lo hago. Voy a echar las redes. Hicieron lo que él les dijo y recogieron tantos peces que las redes se les rompía. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fuese a ayudarlos. Y ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que se empezaron a hundir. Y cuando Simón Pedro vio esto, danzó toda la temporada. De nuevo, no me estoy metiendo con el danzar, ni con María Esther, ni con nadie. Pero cuando tú le ves cara a cara, cayó de rodillas y dijo: apártate de mí, Señor. Ya no es maestro, solo se le llamaba Señor a Dios. Apártate de mí, Señor, que soy pecador. Lo mismo que le ocurre a Job. Señor, perdona, no sabía de lo que hablaba.
soy pecador que no merece ni que tú te fijes en mí. Lo mismo Job que Isaías, que Juan, que Pedro. Tú y yo no seremos menos. Ante el misterio que está bajo la soberanía de Dios, ante el sufrimiento del inocente, yo no tengo respuestas. Vamos a sufrir. Pero lo que sí te puedo decir es que esa relación con el Señor en el sufrimiento puede ser una relación como la relación que tuvo Job. La relación donde hablo seriamente con Dios, donde contiendo con Dios. Hubo otros que contendían con Dios. Hubo otros que argumentaban y se lamentaban, incluso acusaban a Dios. Y lo que quiero que entiendas es que Dios no los castiga. Dios no castigó a Job. Es más, honró esa forma y se presentó ante él. Abraham luchó con Dios a favor de Sodoma y Gomorra. Voy a destruir, y decía Abraham, permíteme hacerte una pregunta. ¿Y si hay 40 justos? Vale, si hay 40 no destruyo. No, permite otra pregunta. ¿Y si hay 30? Bueno, si hay 30 no lo hago. ¿Y si hay 20? Es decir, hizo contender con Dios. Yo soy de ciencia, ya te digo, y Moisés luchó con Dios. Dios dijo, estoy harto de este pueblo. Y dijo Moisés, muy bien, nos has sacado de Egipto, nos has estado cuidando y ahora lo vas a destruir. ¿Qué dirán los demás de ti? ¿Qué Dios es este? Y dice el Señor, vale, no los destruyo. Yo en mi relación con el Señor no he llegado a este punto de contienda. Pero no veo que Dios los matase fulminantemente en ese momento. Jonás protestó contra la misericordia de Dios hacia Nínive. ¿Ves? Ya sabía yo. Por eso no quería yo venir aquí. Porque ya sabía yo que tú eres misericordioso y ibas a perdonar a esta gente si ellos se arrepentían. Y por eso no me gustas. Porque ellos no se lo merecen. Yo llegué a España en el año 80. Creo que lo he comentado en otras veces. Yo llegué en el año 80 cuando no había inmigrantes. Y para encajar tenías que cambiar tu forma de hablar. De la C a la Z. Y me di cuenta muy rápidamente a las 2 semanas, porque fui a comprar cebollas al mercado. El mercado en ese entonces no teníamos el Alcampo, eran los mercados típicos donde vas y al verdulero y al tal y al cual. Y entonces le pido al hombre, le digo, quiero medio kilo de cebollas. Dice, ¿qué? Él está así de pie y yo estoy allá abajo. Hay mujeres por todos lados. El primer error que cometí fue no pedir la vez. Entonces me presento y todas las mujeres como gallinas. Hay que ver, es que esta juventud que no pide la vez y se mete. Entonces ya aprendí a pedir la vez. Vale, pido la vez, quiero medio kilo de cebollas. Dice, ¿qué? Medio kilo de cebollas. ¿Qué? Yo pensé que le estoy diciendo a todo el mundo, medio kilo de cebollas. Y me dice, chaval, cuando aprendas a decir cebolla, yo te lo vendo. Y yo volví a mi casa y le dije, ¿sabes? Por eso no quería yo venir a España. Porque no merecen saber de ti.
son unos malcriados, son unos tal. Yo me explayé delante de él y me dice el Señor, ¿estás dispuesto a cambiar tu forma de hablar por ellos? Digo, ni jota, no se lo merecen. Y luego dice, ¿estás dispuesto a cambiar tu forma de hablar por mí? Porque yo estuve dispuesto a morir por ellos. O sea, yo entiendo a Jonás cuando dice, ¿ves? Es que no se lo merecen, ¿ves? Contender con Dios. Jesús en la cruz se sintió abandonado y reclamó del Padre, ¿por qué me has abandonado? Y nosotros leemos esas palabras y pensamos, qué bonito, tal, porque ya sabemos que va a resucitar y tal. Pero esas palabras son de una persona que siente que Dios le ha abandonado en el sufrimiento que está padeciendo. ¿Y por qué me has abandonado? No hubo respuestas. A veces Dios escucha y cede, como hizo con Abraham y con Moisés. A veces desafía la comprensión, como hace con Job y como hace con Jonás. Y a veces hay silencio. ¿Por qué me está ocurriendo esto? Y hay silencio, como con Jesús. Lección. Las personas fieles luchan en algún momento con Dios tratando de comprender el por qué les está ocurriendo esto en sus vidas. Las personas fieles luchan con Dios y Dios lo acepta. Este mundo siempre habrá un componente de misterio cuando hablamos del sufrimiento. ¿Cuánto estás tú preparado para soportar el misterio del sufrimiento? Eso nos lleva a la pregunta anterior que hice la semana pasada. ¿Por qué sigues al Señor? ¿Cuánto estás dispuesto a soportar el misterio en tu relación con el sufrimiento? Pero lo otro que nos enseña es que Él acepta que contendamos con Él. Que hablemos seriamente. Y fíjate en Job capítulo 42, ¿a quién le echa la bronca por sus respuestas? ¿A Job? ¿A quién le echa la bronca por sus respuestas? Es curioso, ¿eh? Capítulo 42. Versículos 7 y 8. Luego el Señor terminó de hablar con Job y le dijo a los amigos, estoy airado contra ti y tus dos amigos, pues no tienen razón en lo que dijeron respecto a mí, como sí lo tuvo Job. Espérate. Los amigos que promovían una doctrina, entre comillas, sana. Si sufres es porque hay pecado. Si sufres es porque has abandonado al Señor. Sufres, pero mereces sufrir aún más. Aquellos que expusieron esa doctrina sana son los que reciben el rapapolvo del Señor. No habéis hablado correctamente. Y el que contuvo con el Señor se la acepta. Los que promovían esa doctrina sana, dice, ustedes no han dicho la verdad acerca de mí. Y eso me sugiere que la lucha, el cuestionamiento y la protesta de Job eran más honestos que la teología rígida de sus amigos. Pero tienes una teología rígida en cuanto al sufrimiento. Y Dios dice, aprende de Job. Más valdría que contendieses conmigo a que siguieses pensando causa y efecto.
¿Qué tipo de relación tienes tú con el Señor? Una relación donde te agarras a conceptos rígidos e impersonales, o una relación cuando hay preguntas honestas, las llevas delante del Señor, aunque eso requiere una pelea. Dios honra esto. No me expliques los porqués, pero honra eso. Una relación de adulto con el Señor no es el de rigidez en estos conceptos en cuanto al sufrimiento. Ahora termino con esto. Cientos de años después de esta historia de Job, hubo una conversación similar entre Jesús y Pedro. En Lucas capítulo 22 vemos que el enemigo sigue con sus formas y sus maneras. Capítulo 22, versículo del 1 al 32, pero vamos a ir al 31, perdón, del 31 al 32, vamos a ir al 31. Dice, Simón, esta es en la última cena, han tomado lo que llamamos hoy la Santa Cena y están preocupados, ¿no? ¿Quién va a entregar al Señor? Y Jesús le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte, algunas traducciones dice zarandearos, como si fueras trigo. O sea, el diablo sigue en esa disyuntiva ante el Padre. Déjame tocar a fulanito, déjame. Simón, el diablo ha pedido zarandearte, como si fueras trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a mis hermanos. Pedro había prometido nunca abandonar al Señor. Yo no te voy a abandonar. Y Jesús responde, no hables tan rápidamente, no seas tan dogmático, no lo tengas tan claro. No lo tengas tan claro con esto del sufrimiento, no lo tengas tan claro. Pero lo que sí te puedo decir es que ante las peticiones del diablo para tocar tu vida, tú y yo tenemos un abogado, Jesús. Y aún más de un abogado, tú y yo tenemos la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, cosa que Job no tenía. Para cuando somos tocados por el sufrimiento, y sobre todo el sufrimiento del inocente, donde hay misterio del porqué, tenemos el Espíritu Santo para traer consuelo, no respuestas necesariamente, consuelo, para recordarnos, Él es soberano. ¿No lo entiendo? Él es soberano. Lo que te está pasando, lo entenderás en algún momento. Él es soberano. Jesús está abogando por ti. Confía en su soberanía. Eso no quiere decir que el sufrimiento se vaya a ir. Eso quiere decir que dentro del sufrimiento tenemos recursos que no tenía Job. Job tenía 3 amigos. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Job tenía 3 amigos dogmáticos. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo que conoce y entiende la mente de Dios. Yo prefiero al Espíritu que a los 3 amigos si me tienen que acompañar por un momento de misterio. Recuerda, misterio quiere decir no va a haber respuestas, pero sí puede haber el calor del acompañamiento y el conocimiento de que en este proceso Jesús está abogando por mí.
Pedro, yo estoy abogando por ti. Pedro, te dije antes, Juan 16, que te iba a dar el Espíritu Santo. Ahora, yo no sé si hoy es un día donde tú tienes, como decía Jesús, cuando vuelvas, te arrepientes, hay una labor para ti. Yo no sé si hoy es un día donde tú necesitas arrepentirte, donde necesitas volver, donde ha habido una salida de esa relación del Señor, por circunstancias, quizás por sufrimiento misterioso. Y dice el Señor Jesús, Pedro, y te habla a ti, el diablo me ha pedido zarandearte, pero yo estoy rogando en oración por ti, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, puedas fortalecer a tus hermanos. Yo quiero que hagas un examen de tu corazón y si hace falta un arrepentimiento, este es el momento de hacerlo. Sabéis que a mí a veces me gusta que oremos los unos por los otros. Hay veces que lo hacemos orar desde aquí. Pero si hoy es un día donde tú necesitas volver, donde necesitas arrepentirte, donde necesitas decir, vale, Señor, yo hablaba lo que no conocía y me doy cuenta que necesito volver a esa relación íntima contigo. Quiero que os pongáis todos de pie. Vamos a orar. Y si tú eres esa persona que dices, o esas personas que dicen, yo necesito tomar el tiempo en esta mañana para arrepentirme delante del Señor, quiero que levantes la mano. No voy a tomar mucho tiempo en esto, pero quiero simplemente que levantes la mano. Hay varios aquí, aquí, alguien por acá, allá. Vale. Podéis bajar las manos. El arrepentimiento es algo que el Señor honra muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque entiende que somos polvo, entiende que somos personas fluctuantes. Y qué bueno el saber que podemos arrepentirnos y decirle al Señor, he metido la pata, he metido la pata o estoy lejos y quiero volver. Y el Señor está ahí, como ese padre del pródigo, para aceptar ese arrepentimiento, para decir, yo he estado abogando por ti, mi espíritu está en ti, y yo quiero restablecer más que nadie esa relación que tengo contigo. Para todos aquellos de vosotros que habéis levantado la mano, no hay que avergonzarse de nada. Es más, ¿qué es lo que busca el Señor? Un corazón contrito y ese contrito es de pedir arrepentimiento. Eso es lo que busca el Señor. Señor, tú has visto a tus hijos y tus hijas que han pedido que le mires el deseo de su corazón, el arrepentimiento que les vuelve a traer a esa relación contigo de intimidad. Espíritu de Dios, yo te pido que en este día, en estos momentos incluso, tú le estés susurrando, hablando tus planes, tus pensamientos sobre cada uno de ellos. Gracias porque tenemos esa vía de restablecer la relación contigo, que es el arrepentimiento. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias que tú abogas por nosotros. Señor, ayúdanos en estos tiempos cuando sufrimos como inocentes y nos damos de bruces con el misterio de los porqués. Nos agarramos a tu soberanía. Nos agarramos, Señor, a que tú estás abogando por nosotros. Nos agarramos al hecho de que no tenemos amigos, no solo de carne, pero tenemos el amigo fiel, que es tu Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros.
Nos agarramos a ellos, Señor, en esos tiempos cuando no hay respuestas. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre vosotros y que tengáis una muy buena semana. Nos veremos, si Dios quiere, el domingo que viene.